Muy buenos días, José. Ya vamos a empezar. Hoy vamos a trabajar sobre la patrística. Como que hay un video, voy a colocarlo. Mientras se unen los demás. Amigos, se denomina patrística al periodo de elaboración doctrinal de los grandes padres de la Iglesia, que empezó con los padres y terminó con Juan Damasceno hacia el año 674 de la Iglesia griega, y Beda, el venerable de la Iglesia latina, en el año 735. Llámase padres apostólicos a los del siglo primero después de Cristo, que fueron los autores revelados la patrística. Hola amigos, sobre la patrística. Se denomina patrística doctrinal de los grandes padres de la Iglesia, que empezó con los padres católicos y terminó con Juan Damasceno hasta el 4 de la Iglesia griega, y Beda, el venerable de la Iglesia latina, en el año 735. Llámase padre a los del siglo primero después de Cristo, que fueron los autores de las cartas o las epístolas, con los que se ilustraba y a puntos referidos a la doctrina revelada. Los padres apologistas desarrollaron en el siglo II, dedicándose a la defensa de la doctrina cristiana. Entre estos padres tenemos a Justiniano y a Tertuliano. Bueno amigos, este es un resumen sobre la patrística. Nos encontraremos en un siguiente video. Bueno, voy a volver a colocar para que reafirmen y sepan de qué estamos hablando, que hoy quede para la vida. ¿Qué es Hola la amigos, en esta patrística? oportunidad vamos a conversar sobre la patrística. Se denomina patrística al periodo de elaboración doctrinal de los grandes padres de la Iglesia, que empezó con los padres apostólicos y terminó con Juan Damasceno, así, y Beda, el venerable de la Iglesia latina, en el año 735. Llámase padres apostólicos a los del siglo primero después de Cristo, que fueron los autores de las cartas o las epístolas, con los que se ilustró nos encontraremos en un tiempo. Bien, ahora sí. ¿Qué es entonces la patrística? Patrística es la época donde los padres de la iglesia se encargaron de repartir la doctrina cristiana y todas las enseñanzas. Pues, José, ¿qué es la patrística?
José, ¿qué es la patrística? Estaba trayendo el cargador del celular. La ¿Qué patrística es la doctrina es la anexo? de los padres de la iglesia. Crearon las cartas y las epístolas. Sí. Y que defendían la doctrina. Carol, ¿qué es la patrística? Este es un tema muy sencillo, la verdad. Carol, ¿qué es la patrística? Si se dieron cuenta, tiene tres partes. La última parte que era hacer ¿qué? El flujograma, nota del ser, la más importante. La segunda parte, la nota del saber, que era la fase expresiva. La primera parte, eh, el hacer, ¿cierto? Que tenía también que ver con el video. Entonces, los escucho. Daniela, ¿qué es la patrística? Hubo estudiantes que no hicieron el flujograma. Entonces, cuando vean por ahí las notas en plataforma es porque no hicieron el flujograma. Y el flujograma se hacía tal como estaba ahí la forma. El título en un óvalo, luego qué se escribía en el primer recuadro, en el segundo, en el tercero, ahí dentro de cada cuadrito les decía qué escribir. ¿Cierto? Voy a compartirles la guía para recordar. ¿Qué es la patrística, Daira? La patrística fue un periodo de los primeros esto a conocer de que la importancia del mismo, como el que Listo. Según el video nos dice que en la patrística, ojo, cuando ustedes vayan a hacer el trabajo deben fijarse en aprenderse lo más que puedan aprender de las herramientas que se les comparte. El video no dura ni 3 minutos, menos de 3 minutos tiene el video, pero ahí está lo esencial de la patrística, ¿cierto? Dice, período de la elaboración doctrinal de los grandes padres de la iglesia. Por eso dice patris. Entonces, padres, patris, padres, en latín. Entonces, es el período en que se elaboró la doctrina de los grandes padres de la iglesia. Entonces, por un lado están los padres de la iglesia griega como Damaso, se me olvidó el nombre, en el año 754, y están Beda en la iglesia latina en el año 735. Después tenemos a los padres apostólicos, que fueron los encargados de escribir cada una de las cartas o las epístolas. Están los padres apostólicos. En la Sagrada Biblia, en el Antiguo, las cartas y las... Entonces, los padres apostólicos son los autores de esas cartas y epístolas. Después tenemos los apologistas, que ya son del siglo II,
después de Cristo, los anteriores son antes de Cristo. Entonces, después tenemos ya los del siglo II, que son quienes defendían el cristianismo, y entre ellos está Justiniano y Tertuliano. Eso fue lo que en 2 minutos y medio les dejó el video. Escribir las 3 ideas sobre el tema. Ahí están las 3 ideas sobre el tema. ¿Qué les puedo decir yo sobre la filosofía patrística que se desarrolla dentro del contexto de la naciente Iglesia Católica entre los siglos II al siglo V después de Cristo? Que después de las predicaciones de los apóstoles y los discípulos de Jesús, entonces las comunidades cristianas se vieron obligadas a organizar y a precisar las enseñanzas fundamentales que constituían la doctrina de la fe católica. En un momento en que todavía era fuerte el politeísmo, o sea que se creía en varios dioses, eso era el politeísmo romano, y surgían distintas posiciones filosóficas y teológicas contrarias al mensaje cristiano, o sea que tenía mucha oposición el cristianismo porque habían otras creencias religiosas, y eso es válido en todos los tiempos. Varios pensadores se dieron a la tarea de defender racionalmente los presupuestos de la fe de una religión. Y estos hombres entonces fueron los llamados padres de la iglesia, estos que se propusieron defender los dogmas de la iglesia y tenían como objetivo fundamental defender y explicar con ayuda de la filosofía la buena noticia del cristianismo, es decir, para qué estaba el cristianismo en la humanidad. Por eso, en su primera etapa, la patrística se caracterizó por las apologías o defensas filosófico-teológicas de la fe frente a los herejes, a los incrédulos y a los paganos. O sea, la iglesia cristiana llamó herejes, incrédulos y paganos a los que estaban en contra o simplemente a los que no creían en ellos. Algunos de estos teólogos padres de la iglesia son, ya mencionamos por el lado del video, tenemos a Damasco, tenemos a Beda y tenemos a Justiniano y a Tertuliano. Por otro lado, tenemos a Basilio, a Atanasio, a Gregorio Nacianzo, a Gregorio de Niza, a Clemente y a Juan Damasceno. Este Juan Damasceno es el que mencionaba el video. Y que se retoman algunas ideas del platonismo griego para fundamentar sus teorías, pero siempre subordinando la filosofía a la teología, o sea, estaba por encima la teología. La filosofía entonces se convierte en sierva de la teología porque se afirmaba en esta época la teología, era más fuerte por encima de la filosofía. Por consiguiente, algunos temas característicos de la patrística fueron la lucha contra el gnosticismo, proponiendo siempre un Dios único, o sea, se proponía que la gente aceptara un Dios único frente al politeísmo, ¿no? Un Padre amoroso que creó el mundo de la nada, o sea, se presentó el Génesis como donde se muestra que antes no había nada y que Dios en su infinita bondad pues lo creó para el hombre. Un Padre amoroso que creó el mundo de la nada y a partir de una materia preexistente como proponían los griegos. También se proponía la enseñanza de la inmortalidad del alma, que es creación directa de Dios y que no reencarna o transmigra como pensaban los platónicos, que la definición de la Trinidad como una sola sustancia, un solo Dios verdadero y 3 personas distintas, así como lo ha enseñado la Iglesia Católica a cada uno de ustedes. Y también la afirmación de la divinidad y la humanidad de Jesús, 2 naturalezas y una sola persona divina. ¿Para qué? Para que los que no creían en Jesús, en los que no creían en ese Dios que promulgan los cristianos, aceptaran a Jesús como el Mesías que habían anunciado los profetas. La patrística entonces alcanzó su máximo desarrollo con San Agustín de Hipona,
que recogió buena parte del pensamiento elaborado de los padres de la Iglesia y propuso una fundamentación del cristianismo transformando inteligentemente la filosofía de Platón. Entonces, eso es lo que debo contarles acerca de lo que ha sido la patrística. Quisiera que cada uno le contara a sus compañeros cuáles fueron las ideas que escribió sobre el tema de la patrística. Yo todavía no puedo ir más tardecito para que llegue la clase. Sí, pero yo más tardecito bajo, mi amor, y les llevo para que ustedes entreguen condón. No les puedo abrir porque estoy en clase. Los escucho. Profe, la primera idea que yo escribí fue que el periodo donde se desarrolló la patrística fue en el primer siglo después de Cristo. La segunda idea que fue donde los padres de la iglesia se encargaron de repartir y aclarar la doctrina cristiana. Y la tercera idea es que dos grandes defensores de la doctrina cristiana fueron Justiniano y Tertuliano. Gracias. Si tuvieras que describir a Dios, ¿qué dirías de él, Daira? Si tuviera que decir a Dios, pues diría que que es el mejor papá del mundo, que su amor es verdadero, él nunca nos falla, que, bueno, profe, me quedaría corta para las palabras para describir a Dios. Gracias. ¿Por qué? Pues porque creo que o sea, eh, Usted lo ha dicho, porque creo en él. Es por sí, eso. Una persona que no cree en Dios no es capaz de describirlo, sencillamente. Caterine, ¿todas las cosas que existen, que ves, que tocas, son creación de Dios? Cosas que existen, que vemos, que tocamos, son creación de Dios porque Dios le dio al hombre la capacidad de percibir otras obras de su creación. Todo lo que existe surge de Dios para suplir o mejorar la vivencia del hombre en la tierra. Y el hombre solo se encarga de utilizar todo aquello que Dios le dio. Gracias. Carol Rojas, si no son todas, ¿quién creó las otras cosas? Es todo lo que vemos a nuestro alrededor, toda la naturaleza fue creada por Dios. Y pues ya cuando nos referimos a tecnología y eso, sí fue creada por el hombre. Dice que el hombre le colabora a Dios en la obra creadora, o sea, en la acción de crear, cuando él es capaz de crear nuevas cosas a partir de lo que ya existe, porque hasta ahora el hombre no ha sido capaz de inventarse algo distinto a lo que ya está en la naturaleza. Ustedes por ciencias naturales, supongo, ¿no? Porque yo no estoy en las clases, no sé cómo serán, pero supongo que el profesor les ha enseñado que todo lo que el hombre hace, lo hace con productos que ya están en la naturaleza. Entonces, él toma lo que ya está hecho y a partir de ello elabora nuevas cosas, es decir, transforma, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una empanada no salió por allá de la nada. Una señora que hace empanadas, ella toma elementos que ya están en la naturaleza y los transforma y saca un producto que se llama empanada. El celular que ustedes tienen en sus manos. El, el celular es el resultado de recoger muchos elementos que están en la naturaleza y volverlos ese objeto, esa cosa que llega a nuestras manos. Y eso es una creación del hombre. Entonces, fíjense que si no todas las cosas han sido creadas por Dios, provienen de lo que ha creado, de lo que ya existe, ¿cierto? ¿Para qué te sirve la fe? José Arias.
Les cuento que voy a entrar en una clase de décimo de cualquier otro profesor un día de estos para comprobar lo que me escriben por el grupo. Bien, entonces, ¿basta solo con la fe para ganarlo o debes estudiar frente a un examen? Daniela, que no la hemos escuchado. La fe tiene que ser la práctica, obras y obediencias, y si no, la fe no vale nada. Gracias, Daniela. La siguiente pregunta nos dice, obviamente sabemos, ¿no, Daniela? Que sí, que solamente con fe no vamos a ganar un examen, o solamente con fe, sin estudiar, no vamos a tener un aprendizaje significativo. Es válido condicionar la fe, mi fe, si me va bien creo, si me va mal no creo, Daira. No es válido tener mi fe, ya que tenemos que tener fe cuando nos va bien y cuando nos va mal, ya que si tenemos fe solamente cuando nos va bien, entonces en ese momento sí nos vamos como a pegar a Dios. En cambio, cuando nos va mal, vamos a decir que Dios ya no, o sea, ya no nos escucha y eso, y no es bueno condicionar nuestra fe porque nos aleja de Dios. Muy bien, sería una fe hipócrita, ¿cierto? Eso es como, es un concepto muy hipócrita, es como cuando usted busca una persona solamente para que le haga favores, ¿cierto? No la tiene ahí como una persona valiosa, cercana, amiga, sino solamente para lo que le sirve. Entonces estamos viendo a las personas no como un fin, sino como un medio. Y lo mismo pasaría con Dios, no sería un fin, sino un medio. Lo utilizaríamos como una cosa, igual la fe. Entonces tenemos que utilizar la fe no como un medio, sino como un fin. ¿Qué hace al hombre realmente feliz, Yerly? El hombre es realmente feliz cuando conoce y lleva una vida llena de Dios, porque cuando descubre que su propósito es hacer la voluntad de Dios, tendrá una vida llena de gozo y alegría. Gracias. Daniela, ¿qué es la religión? Religión es como algo cultural que hacemos los seres humanos en determinados lugares sagrados, donde hacemos profesión y adoramos a Dios. Bueno, ustedes en octavo vieron las ramas de la filosofía y en noveno profundizamos sobre las ramas de la filosofía. Daira, ¿a cuál rama de la filosofía corresponde la religión? Este proceso es sumamente difícil y debe hacerlo con mucho cariño. La religión corresponde
a la rama de... Bueno, no recuerda. y- Es mejor decir no sé que ponerse a inventar y a perder el tiempo. Te digan, no sé, profesora, cuéntenos. A veces hay que dejar ese tipo de posición de ustedes y de quedarse callados. Cuando uno no sabe, se queda callado en vez de decir, no sé, profesora, cuéntemelas a usted que usted ya las debe saber. ¿No le parece, Daira? Creo que entre ustedes y los profesores hay suficiente confianza para ser capaces de decirlo. Entonces, si recuerdan, porque yo estoy segura que los compartí con ustedes, una de las ramas de la filosofía es la epistemología y ella se encarga de todo lo que tiene que ver con el conocimiento. Otra de las ramas de la filosofía es la psicología. Y la psicología se encarga de todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano. Otra de las ramas de la filosofía se llama axiología y ella se encarga de todo lo que tiene que ver con los valores. Otra de las ramas de la filosofía es la cosmología y ella se encarga de todo lo que tiene que ver con el universo, ¿sí? Otra de las ramas de la filosofía se llama teología y ella se encarga de todo lo que tiene que ver con ¿qué? Marlon. Marlon. Profe, no le escuché bien, no le estoy escuchando bien, qué pena, es que como que no tengo buen internet. ¿De qué se encarga la teología? No sé, profe. Eso, me gusta más que digan que no sea que pongan a inventar. Daira, ¿de qué se encarga la teología? Profe, creo que es la ciencia que trata de Dios, ¿no? Teo significa Dios. Entonces, Sí. teología es el tratado sobre Dios. Entonces, Daira, la religión, todo lo que tiene que ver con la fe, con Jesús, con los profetas, con la patrística, está dentro de qué ciencia? La teología. Entonces, Daniela, una pregunta. ¿Esto ya lo habíamos mencionado y trabajado en octavo y en noveno? ¿Sí o sí? ¿Se me voló, Daniela? Profe, sí lo Daniela, habíamos visto. sí lo habíamos visto. Lo que pasa es que ustedes no profundizan, no procuran el aprendizaje para la vida. Claro que lo hemos visto. Yo estoy segura de todo lo que hemos visto en los diferentes grados. Entonces, esto tiene que ver con la teología, ¿cierto? La misma filosofía en su proceso de desarrollo también le dio origen a esa rama de la filosofía que se llama la teología y que tiene que ver con todos los acontecimientos alrededor de los dioses, no solamente de Dios, el Dios en el que creemos los cristianos y la Iglesia Católica, sino con los dioses. Sabemos ustedes y yo que hay comunidades que son politeístas, o sea, que no creen en un solo Dios, sino en todos los dioses. Sabemos que, por ejemplo, como los hinduistas, que para ellos cada comunidad tiene diferentes dioses y a ellos se les antoja adorar a la vaca, por ejemplo. Para nosotros es extraño que ellos adoren la vaca, pero para ellos la vaca es sagrada, tendrán sus razones, es respetable y ante el mundo eso es respetable y todo el que vaya a la India tiene que respetar la vaca, ¿ya? Y todo el que conozca a una persona y que sea hinduista, pues también tendrá que respetar sus creencias, así como el resto del mundo tendrá que respetar las nuestras. Bien, vamos por aquí. ¿Qué es la religión entonces?
Marlon, entonces para usted, ¿qué es la religión? Profe, para mí la religión es como el conjunto de creencias que uno tiene. Claro, que encierra todo lo que han aprendido, todos los dogmas, todo lo que tiene que ver con la fe, todo lo que tiene que ver con el Dios o con los dioses en los que la persona cree, ¿cierto? Luego, ¿cuál es la Sí, diferencia entre dogma y razón? Dogma es algo que se enseña o que se aprende sin explicación. O sea, a usted le dijeron, la Virgen es virgen, y ese es un dogma. Ese dogma es en el que no aceptan, el que no están de acuerdo los cristianos evangélicos, por ejemplo, porque hay varias iglesias, ojo, son iglesias cristianas distintas a la iglesia cristiana católica, que nosotros los católicos creemos que la Virgen, que María siguió siendo virgen aún después de haber sido la madre de Jesús. Las otras iglesias que no aceptan ese dogma, pues no creen que María siga siendo virgen. Ellas creen que María es la madre de Jesús, pero no consideran que haya quedado virgen después de ser madre. Para nosotros es un dogma, ¿por qué? Porque creemos y no nos ponemos a pedir explicaciones de cómo fue que quedó virgen, ¿cierto? Y cómo fue capaz María de ser madre y quedar virgen. O sea, los dogmas son aquellos que no exigen o no aceptan explicación alguna, ¿cierto? Y razón, sí, porque razonamos, explicamos y llegamos hasta las últimas consecuencias, así como cuando se inventan un chisme acerca de alguno de ustedes. Y entonces, como es un chisme, es una mentira, usted no está de acuerdo y usted va hasta las últimas consecuencias, empieza a razonar sobre él hasta buscar, demostrar que la persona que se inventó el chisme estaba mintiendo y hasta que usted demuestra la verdad, demuestra lo que es. Entonces, la diferencia entre dogma y razón es eso. El dogma no acepta explicaciones, mientras que la razón sí. ¿Por qué es más fácil creer que razonar? Yerly. Es más fácil creer que razonar porque no nos damos a la tarea de descubrir la verdad, sino por el contrario nos dejamos llevar por verdades poco lógicas. Y es más fácil creer porque nos da en cierta forma pereza buscar la verdad. Es como cuando a usted le dicen, por ejemplo, Marlon, que a usted le digan, bueno, Marlon, tengo dos pretendientes. Una amiga suya le dice, Marlon, yo tengo dos pretendientes y son dos amigos suyos. Entonces voy a decir, bueno, yo soy Marta, Marlon, y mis pretendientes son, a ver, le voy a poner una para que lo haga inmediatamente, haga el ejercicio inmediatamente. Mis pretendientes son Marlon Pico, de grado octavo. ¿Usted lo conoce? sí, profe. Bueno, y mi otro pretendiente es, a ver, le voy a decir, voy a ponerle uno de octavo. Mi otro pretendiente es Juan Guerrero. Marlon, ¿cuál me aconseja que sea el mejor para mí? Pues, profe, no sé, porque No, no, dígame, no, no importa, dígame cualquiera, el que usted diga crea que es el mejor. Juan, Juan, listo, no me va a explicar nada. Entonces, es que voy a explicar es la diferencia entre dogma y razón. Yo no estoy haciendo el ejercicio de razonar, ¿cierto? No estoy haciendo el ejercicio de conocerlos, no estoy haciendo el ejercicio de mirar yo misma cómo es Marlon y cómo es Juan Fernando para yo tomar una decisión. Estoy buscando que otra persona me diga cuál. Entonces le pregunto a Marlon y Marlon me dice Juan. Entonces, listo, Juan. Entonces me voy por Juan. ¿Por qué? Porque Marlon me lo dijo. Ahí estoy asumiendo una actitud dogmática, ¿sí? Puede ser que Marlon tenga la razón, pero puede ser que Marlon se esté equivocando.
¿A quién le correspondía razonar y buscar la respuesta? A mí, ¿cierto? Además porque es una decisión bien complicada y bien personal, ¿cierto? Y además porque estoy poniendo en mi futuro. Ojo que estamos hablando de elegir a la persona correcta. Y eso pasa en muchas personas. Se atienen a los dogmas, mas no utilizan la razón. Porque es más fácil creer que razonar. Entonces, yo en vez de ponerme a razonar sobre la persona, prefiero creerle a Marlon y qué tal que Marlon por ahí de mala fe me dé a escoger la persona menos indicada. ¿Me hago entender? Sí, señora. Bien, sigamos. La filosofía trata de problemas humanos existentes que comprometen a la persona y su destino. Por eso es tan importante la filosofía. De este modo entra en contacto con la religión y la fe. La aparición y rápida difusión del cristianismo dio lugar a la aparición entre los siglos I y V de la llamada filosofía patrística. Esta reflexión consiste primero en fijar el dogma cristiano y luego en mostrar que éste es compatible con la sabiduría, o sea, con la razón. O sea, los padres de la iglesia, a ellos lo único que les interesa es fijar el dogma cristiano, o sea, que los cristianos lo acepten tal como ellos lo proponen. Teniendo en cuenta el texto anterior, ¿cuál es la relación entre filosofía y religión? ¿Existe alguna relación entre filosofía y religión? La relación entre filosofía y religión se da en el concepto de fe. O sea, ¿qué significa la fe? Y eso es lo que permite que nos acerquemos desde la filosofía a la religión como una rama de la filosofía, porque de todas maneras todos los dogmas de fe se estudian, todos los dogmas de fe se aprenden, todos los dogmas de fe se analizan, ¿cierto? Pero hay dogmas que tenemos ya por el hecho de ser cristianos y en los que creemos que sencillamente como dogmas a ellos no les pedimos explicación. ¿Qué es la filosofía patrística? Vuelve la pregunta. La filosofía patrística entonces es ese movimiento, es ese periodo de la historia en el que se elabora la doctrina de los grandes padres de la iglesia. ¿Sí? El cristianismo trae una nueva forma de entender el mundo cuyas características son el conocimiento como revelación de Dios. Dios como el ser único que crea e interviene en el mundo. Ojo que esos son los dogmas. El conocimiento como revelación. Dios como el ser único que crea e interviene el mundo. Aquel es el único que es capaz de crear y de intervenir el mundo. ¿En qué ha cambiado ese concepto? En que el hombre interviene el mundo. Y de hecho lo ha hecho a través de todos los años, los siglos. La naturaleza como realidad creada. El hombre llamado a responder al plan de Dios y a otra vida. Entonces, esa es la manera de entender el mundo desde el punto de vista cristiano. Conocimiento como revelación como revelación. Dios como ser único que crea e interviene el mundo. La naturaleza como realidad creada y el hombre llamado a responder al plan de Dios y a otra vida. ¿Cuál es el sinónimo de las palabras subrayadas? Yo les había compartido al grupo las, ¿qué? El texto es el texto de arriba. Ah, no, aquí ya está. Sinónimo de conocimiento. Entendimiento. Conocimiento, entendimiento, saber. Razón. Ahora, el siguiente es sinónimo de revelación.
Manifestación. Manifestación. Cuando algo se revela, no es que se ponga en contra, es que se manifiesta, se muestra. Revelación es mostrarse, manifestarse, dejarse ver. Sinónimo de Dios. Todopoderoso. Padre, creador. Según lo que hemos venido mirando, se le puede decir Padre, creador, ¿qué más? Omnipotente, omnipresente, tantos sinónimos que hay para Dios. ¿Qué otro habría? Naturaleza. Sinónimo para naturaleza. Medio, entorno, Cosmos, medio, ¿qué más? Hábitat. ¿Cómo? entorno, ecosistema, Entorno, ecosistema, ¿qué más? Hábitat. Hábitat. Naturaleza tiene mucho, o cuando hablamos de naturaleza también podemos hablar, ¿qué más? De qué está hecha, de qué están hechas las cosas. Ahora, hombre, Individuo. y cuando hablamos de naturaleza también estamos hablando de la condición, de la índole, de la calidad, del carácter. Estamos, uy, esos son muchos, ¿no? Mira uno en Google y le sale un montón. De hombre, individuo, ¿qué más? criatura, Criatura, no diga criatura, criatura, ser, ser, ente, prójimo, varón, de hombre, esposo, marido. Bueno, creo, plan, sinónimo de plan, Proyecto. proyecto, Técnica. Técnica. técnica, no creo, ¿será que sí? Un plan es un qué, Propósito. un propósito, un camino, es más un método, un proyecto, un Objetivo. fin, un programa, una idea. Cuando usted tiene una idea, tiene un plan, un objetivo, un bosquejo. Ojalá cuando hagan este ejercicio no se queden en uno solitos, sino repasen mucho porque esto de buscar, aquí fueron 6 palabritas nomás. Y mire que si ustedes en cada clase se aprendieran 2 sinónimos de cada palabrita, ustedes incrementarían su lenguaje de la manera que deben hacerlo para que sean exitosos en la parte de la lectura crítica, porque es súper importante aprender a expresarse con distintos términos y en los mejores términos y cada vez ir ampliando, mejorando y expresándose en ese lenguaje un poco más elevado. ¿Listo? Explico la expresión la naturaleza como realidad creada. Esto quiere decir que llamamos naturaleza a lo que percibimos en nuestro entorno y que fue obra de la creación. Sí. Otro, la naturaleza como realidad creada. Las cualidades invisibles de nuestro Señor se ven claramente desde la creación del mundo y cada una de las cosas que se encuentran allí, que cada día podemos ver. Otro. Esto significa que la naturaleza es una realidad que Dios creó, una realidad que vemos y que sentimos, una realidad que prevalece cada vez más.
sea, por más vueltas que le demos a la naturaleza, es una realidad creada, ¿cierto? O sea, está ahí, fue obra de otro ser que puede ser natural o sobrenatural, ¿cierto? Si lo vemos desde el punto de vista cristiano, la naturaleza es una realidad creada por Dios. Si lo vemos desde el punto de vista de la ciencia o desde el punto de vista técnico, entonces podemos decir que la naturaleza es una realidad creada por el hombre. Si lo vemos desde el punto de vista de la cosmología, entonces podemos decir que la naturaleza es una realidad creada por la evolución, por la transformación. Aquí o sea, ustedes ya tienen muchos elementos para poder construir argumentos válidos, ¿cierto? A propósito de la pregunta. Para el saber, la fase expresiva, entonces tenemos analizo e interpreto. El hincha constituye el tipo pasional. El hincha no razona, se limita a sentir a su club. El seguidor difiere, analiza y admite el factor de la posibilidad. Está hablando de dos personas distintas, el hincha y el seguidor, en tono de discusión serena que emana de ese mismo análisis. El hincha es otra cosa, es realmente un dogmático. Cree porque cree, raciocinio rudimentario escapa a la gravitación de otra fuerza que no sea su ciega pasión por su club. Frente a la realidad formulará las consideraciones más pueriles y absurdas para sacar adelante su tesis, siempre favorable a su pasión. En presencia del contrincante ocasional nunca se declarará vencido y cuando su fuerza incontenible de la lógica lo ha arrojado a un rincón, surgirá de sus cenizas retóricas la definitiva mala palabra con la cual cubrirá suciamente su honrosa retirada. En el elogio del triunfo obtenido por su club, enriquecerá el idioma con nuevos adjetivos laudatorios. Para el fracaso también encontrará a mano la disculpa necesaria y rotunda que pone fin a la discusión. En resumen, el hincha es un hombre que vive y se desplaza en una única realidad, la que crea su fantasía pasional. Miren qué texto tan bacano. ¿Qué es un dogma? Un dogma, sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de No su se sistema. puede poner en duda. Según el texto, ¿qué es un dogma? Algo que no acepta racionamiento alguno. Según el texto, ¿qué es un hincha? Un hincha es esa persona que es partidaria de algo o de alguien. Un hincha se deja guiar por la pasión hacia algo o hacia alguien. Diferencias entre, ojo porque se parecen mucho, ¿no? Diferencias entre hincha y seguidor. La diferencia es que el hincha conoce todo sobre su club y vive cada partido por cualquier medio posible, y el seguidor se entera de los resultados, pero no observa los juegos y solo apoya cuando gana. Ojo que según el texto, el hincha sigue siempre favorable a su pasión. Ojo porque el texto está haciendo una crítica muy importante sobre lo que es el hincha. ¿Cuáles son las diferencias entonces, Caterine? Hincha es aquella persona que pone o da fe a un club solo porque muchos lo hacen, mientras que un seguidor es aquella persona que busca razones completas para convertirse en alguien que sigue el camino que indique su fe y lo hace porque de verdad así lo quiere. Ok. Establezco la relación entre hincha y dogma. Una cosa son las diferencias y otra cosa es la relación. Relación entre hincha y dogma. El hincha, señora. La relación que existe en el dogma es que el hincha se deja llevar por o se guía por el fundamento o principio de su equipo. Se guía por su equipo, por el dogma que le está presentando su equipo. Se deja dogmatizar, ¿cierto? El hincha se deja
¿Qué pasó con los dogmas, con los hinchas? A ver, Marlon, ¿cuál es la relación entre el hincha y el dogma? Porque según el texto nos están diciendo que el hincha no razona. La relación es que ambas se refieren al fanatismo Sí. y se basan en un sistema de ideologías, atribuyen al objeto de admiración y son como verdades absolutas que no se discuten. Que no se discuten. Eso es como cuando usted dice, hoy hay partido y sí o sí lo voy a ver y, mejor dicho, pasa por encima de lo que sea. O sea, no admite ningún racionamiento. Así le digan, oiga, pero es que no hay plática para la boleta. Por eso encuentra uno por allá los hinchas pidiendo limosna en la calle, ¿cierto? Dicen, no, pero usted cómo se va a gastar en una boleta, no le importa, ya va y disfruta con sus amigos. ¿Cuántos son? 90 minutos de partido, así dure toda la semana la familia con hambre. Bien, el texto asume una actitud crítica. ¿Cuál es y por qué? Mire, La actitud crítica es negativa porque en el texto se presentan varios contras hacia las creencias de un hincha y deja claro que los hinchas se ciegan por la pasión hacia su equipo y darían mucho por ganar. bien. La reflexión de una hoja completa no la vi en ningún trabajo sobre su opinión de este texto. No la encontré, se quedan cortos en palabras. ¿Por qué? Porque no hacen el ejercicio de consultar, de leer. Ojo que era una reflexión sobre lo que implica ser hincha, lo que implica ser seguidor. Una cosa es ser seguidor y otra cosa es ser hincha. Cuando se es hincha no se razona, cuando se es seguidor se razona, cuando se es hincha no se conoce, cuando se es seguidor busca conocer. Bien, observo con atención las siguientes gráficas y de acuerdo con el orden de las palabras digo cuál define mejor la patrística. Filosofía patrística, entonces dice poder político, fe y religión. La segunda, filosofía patrística, religión, dogma y fe. La tercera, filosofía patrística, fe y razón. ¿Cuál de las tres define mejor a la patrística? La tercera, filosofía patrística, fe, razón. ¿Por qué? Porque nos dicen que la filosofía patrística es la que pone en relación la fe y la razón, es decir, intenta explicar con fe y con métodos razonables la existencia de Dios. A ver, otro punto de vista distinto al de Yerli. Identifico un sinónimo a cada una de las siguientes palabras. Aquí ya estaban. Revelación, criatura, Individuo, sobrenatural, Real, sobrenatural, fenómeno, fantasma, misterioso, sobrenatural es más exacto. Eh, progresivo, sucesivo, gradual, bien. Ahora, una oración con revelación, Marlon. Que de mi boca salgan solo palabras de revelación, profecía y doctrina. Una
Oración con criatura, Daira. Cuando nacemos somos una criatura indefensa que vamos teniendo un conocimiento progresivo a medida de los años. Muy bien. Sobrenatural, Daniela. Hay algo sobrenatural en todo lo que existe. Muy bien. Carol, progresivo. Me quedo con lo que fue progresivo. Me quedo con lo que fue progresivo. O con lo que están escribiendo. La idea del texto, la idea del trabajo es que aprendan a argumentar, que no se queden en oraciones de tercero o segundo primaria. ¿Listo? Espero que entiendan el mensaje. Después tocaba escribir un texto que reúna todas las palabras. Leo con las palabras revelación, criatura sobrenatural y progresivo. Entonces estamos hablando, ustedes no utilizaron casi ninguno, por ahí 1.5 utilizaron los conceptos que estamos desarrollando. Entonces la patrística es un periodo de la historia donde los padres de la iglesia nos muestran la revelación que hizo Dios en la tierra, que hizo Dios de sí mismo en la tierra a través de, la revelación que hizo Dios como ser sobrenatural en la tierra a través de una criatura llamada Jesús, para mostrarnos ese ejercicio progresivo que ha tenido la creación de Dios, por la creación del universo, por ejemplo. O sea, todas las acciones que se desarrollen durante el taller deben estar conectadas con el tema que se está tratando. Leo con mucha atención cada cita y realizo un comentario personal a cada una. Selecciono las citas más pertinentes al insumo tratado. Escojo 3 citas y a partir de ellas escribo un texto de una página. Mire que este taller implicaba escribir muchísimo. Fe no significa saber la verdad, dijo Nietzsche, porque Nietzsche está en contra de los dogmas. El emperador está en la iglesia, no sobre la iglesia, dijo San Ambrosio. La encarnación, misterio siempre nuevo, San Máximo. Tener gran cuidado en predicar la verdad de tal modo que si acaso hay entre los oyentes un hereje, les sirva de ejemplo de caridad y moderación cristiana. No uséis de palabras duras ni mostréis desprecio por sus errores, San Ignacio de Loyola. La religión malentendida es una fiebre que puede terminar en delirio, Voltaire. La teología es la ciencia de la mentira divina, Mikhail Bakunin. Nunca como al morir un ser querido necesitamos creer que hay un cielo. ¿Cuáles seleccionó Daniela? Que tienen que ver con el insumo. Bueno, las que tienen que ver con el insumo son las que hablan, por ejemplo, nunca como al morir un ser querido necesitamos creer que hay un cielo. No uséis de palabras duras ni mostréis desprecio por sus errores. Tened gran cuidado en predicar la verdad de tal modo que si acaso hay entre los oyentes un hereje, les sirva de ejemplo de caridad y moderación. El emperador está en la iglesia, no sobre la iglesia. Esas son las frases o las citas más pertinentes al insumo. Luego tenían que escoger 3 citas y a partir de ellas escribir un texto. Leo con mucha atención cada uno de los significados. ¿Qué es la teología? La teología viene del griego teos, que significa Dios, y logos, estudio, ciencia,
y su significado es el estudio de Dios. Monoteísta es la ciencia, es la creencia en la existencia de un solo Dios. Religión es un sistema de la actividad humana compuesto por creencias y prácticas acerca de lo considerado como divino o sagrado, tanto personales como colectivas. Dios es el término según el cual, según cada cultura, representa al ser supremo, creador y soberano del universo. Puede representar una serie de virtudes en el ser humano. Existen hasta casi 100 nombres diferentes para representarlo. Poder, capacidad o facultad de ejecutar una acción. Fe. La fe es la creencia o la confianza en la verdad o la fiabilidad en una persona, idea o cosa. Fundamento. Principio en que se asienta un edificio u otra cosa. Cristianismo, religión monoteísta que se basa en el reconocimiento de Dios, de Nazaret como su fundador y figura central, de Jesús de Nazaret, perdón. Filosofía cristiana, principios filosóficos que sustenta el cristianismo. Filosofía griega, es un periodo de la historia de la filosofía comprendido aproximadamente entre el surgimiento de la filosofía occidental en el periodo presocrático y la filosofía helenística. Para el ser, entonces tocaba escribir. Imagino que tengo que explicarle a un campesino, a un deportista y a un universitario qué es la patrística. Aquí sí yo sí le voy a jalar las orejas porque no hicieron el ejercicio. No se le explica de la misma manera a un campesino, ni de la misma manera a un deportista, que de la misma manera a un universitario. Entonces tocaba explicar de 3 formas qué es la patrística. Una para el campesino, una para el deportista y una para el universitario. Y decidir entonces que a uno de ellos se lo expreso por un dibujo, al otro se lo propongo con una explicación y al otro por una definición, teniendo en cuenta que a cada uno llego de una manera distinta. Luego había que hacer el flujograma con el texto de qué pasó en los comienzos del cristianismo y tocaba llenar cada uno de estos cuadritos, de esas figuras. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Finalizando, contestaban esas preguntas. ¿Cuál era el propósito de los padres de la iglesia? ¿Cómo surgió una nueva filosofía y a qué se le llama filosofía cristiana? El taller en realidad es un taller sencillo que requiere solamente de una excelente lectura crítica. Bien, hasta aquí hemos llegado. Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Espero vernos, entonces, verlos en la siguiente clase el jueves. Ya llevamos mucho tiempo con ustedes. Qué pena que me pase. Que estén muy bien, que tengan un buen día. Los felicito por estar juiciosos en la clase. Espero que hayan escuchado.